¿Qué es la espiritualidad como filosofía de vida? Menos misticismo, más realidad. Hola, mi nombre es Sole Castañón y hoy quiero hablarte de algo que transformó por completo mi vida. ¿Qué es realmente la espiritualidad? Porque para muchas personas la espiritualidad significa meditar, decretar, manifestar, prender velas o hablar de energía. Pero después de más de 20 años en este camino, puedo decirte que para mí la espiritualidad es algo mucho más simple y mucho más profundo. Es aprender a vivir mejor tu vida. Y quiero contarte cómo llegué a descubrirlo. Pero antes de empezar, si te interesan estos temas de crecimiento personal, de sanación emocional, de espiritualidad aplicada a la vida real, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué significa para ti la espiritualidad? Me va a encantar mucho leerte. Yo crecí en un colegio de monjas y aunque agradezco muchas cosas que aprendí ahí, también crecí con una imagen de Dios que me generaba miedo, me generaba culpa y una sensación muy grande de insuficiencia. Sentía que siempre había algo que estaba mal conmigo, que nunca era suficiente, que tenía que esforzarme más para ser buena persona o una buena niña. Con el tiempo me alejé completamente de Dios. Hubo incluso un momento en el que renegué de él porque no entendía cómo un Dios podía ser tan injusto con muchas cosas, porque no podía conectar con esa imagen de Dios que juzga, que castiga, que condiciona su amor a personas que son amor puro. Y pasaron muchos años así, hasta que un día descubrí la metafísica. Y ahí fue donde conocí una idea de Dios completamente diferente. Conocí a un Dios que era amor, un Dios que no castigaba, un Dios que no llevaba una lista de todos los errores que cometía, un Dios que estaba presente incluso cuanto más me equivocaba. Y eso cambió algo totalmente dentro de mí. Por primera vez sentí que podía acercarme a la espiritualidad sin miedo. Comencé a leer muchísimo, libros y más libros de Connie Méndez, de Paulo Coelho, escuchaba muchas conferencias, repetía afirmaciones, tomaba apuntes, incluso practiqué angiología, metafísica, espiritismo, aprendía conceptos muy maravillosos, pero con el tiempo me di cuenta de algo. Sabía mucho, pero mi vida no estaba cambiando a la misma proporción de lo que estaba aprendiendo. No estaba cambiando al mismo ritmo. Seguía sintiendo ciertos patrones. Seguía reaccionando de cierta forma que no me gustaba. Seguía sintiendo heridas por algunas situaciones, por algunas relaciones. Y entonces comprendí algo muy importante. Leer sobre espiritualidad no es lo mismo que vivir espiritualmente. Puedes repetir frases hermosas durante años, puedes hablar de amor incondicional, puedes hablar de abundancia, puedes hablar de merecimiento, pero si cuando la vida te pone enfrente una situación difícil y reaccionas desde el miedo, la culpa, el enojo, la carencia, todavía hay algo que integrar. Todavía estás viviendo en el círculo vicioso del drama. Y no lo digo por crítica, te lo digo porque yo misma pasé por ahí. Y durante mucho tiempo viví la espiritualidad desde un lugar bastante místico. Pensaba que crecer espiritualmente significaba elevarme por encima de los problemas, sentirme siempre en paz o mantenerme positiva, no enojarme, no sentirme afectada por algunas ofensas, pero la vida me fue enseñando otra cosa. Y cuando conocí el Theta Healing, sentí que muchas piezas de lo que había aprendido por aquí y por allá comenzaron totalmente a engranar, porque ya no se trataba solamente de entender esos conceptos, se trataba de observar mis creencias, mis heridas, mis patrones, mis reacciones y comenzar a transformarlos, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Es ahí cuando salí de este círculo vicioso del drama. Hace poco vi una película que me dejó reflexionando muchísimo.
El protagonista pasaba gran parte de su vida intentando encontrar su lugar en este mundo. Se alejaba de su familia, persigue grandes sueños, busca el éxito, busca el reconocimiento externo, busca la libertad. Y mientras veía esa historia, me di cuenta de algo. Muchas veces creemos que crecer espiritualmente significa alejarnos de todo aquello que nos incomoda. Nos alejamos de ciertas personas, nos alejamos de emociones difíciles, nos alejamos de nuestra historia y a veces incluso nos alejamos de nosotros mismos. Pero la verdadera espiritualidad no consiste en escapar de la vida, consiste en aprender a vivirla con más conciencia. No se trata de ser perfecto, no se trata de meditar para no sentir, no se trata de observar nuestras heridas sin reaccionar o sin tratarlas de solucionar. Se trata de observarlas, observar nuestros patrones, nuestros mecanismos de defensa y elegir responder de una manera diferente, pero con el total conocimiento de dónde nacen esas reacciones. Para mí hoy la espiritualidad es profundamente terrenal, no está solo en el cielo. Es cómo respondes cuando alguien te hiere, cómo manejas la decepción, cómo atraviesas una pérdida. Es cómo reaccionas cuando las cosas no salen como las estabas esperando, soltar el control. Cómo te hablas a ti misma cuando cometes errores, es cómo eliges volver al amor después del miedo, porque de nada sirve hablar de espiritualidad si no podemos aplicarla a nuestra vida cotidiana, en el día a día. Y hoy quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna situación en tu vida hoy que te esté mostrando una lección que todavía no has querido mirar? Déjame en los comentarios que te voy a leer y te voy a prestar atención. Pero también quiero aclarar algo muy importante. Muchas personas confunden la espiritualidad con el esoterismo, con el ocultismo. Y la espiritualidad busca el crecimiento interior, el sentido de la vida, la conexión con lo divino, con la transformación personal. ¿Qué corrientes podemos encontrar dentro de la espiritualidad o qué prácticas? Esta será la oración, la meditación, la contemplación, el mindfulness, el yoga espiritual, el Theta Healing, llamada técnica, las prácticas del perdón, el desarrollo de conciencia, filosofías espirituales como el budismo o corrientes místicas dentro de distintas religiones. Mientras que el esoterismo se refiere a la enseñanza de conocimientos considerados como internos o simbólicos, que intentan explicar aspectos invisibles de la realidad. Aquí puedes encontrar, por ejemplo, la astrología, la numerología, el tarot, la metafísica, la interpretación simbólica de los sueños, geometría sagrada, cristales, radiestesia, ángeles, arcángeles, según el enfoque, leyes universales y manifestación, los registros akáshicos y últimamente algo que estoy aprendiendo y estoy estudiando que es la magia fractal, que vendría a ser parte del esoterismo contemporáneo, que puede tomar elementos del hermetismo, de la física interpretada desde una perspectiva espiritual o de corrientes de desarrollo de la conciencia. Lo interesante y lo que me llamó mucho la atención de la magia fractal es que no es una tradición histórica consolidada como el hermetismo, la alquimia o la cábala. Es más bien una corriente moderna que integra distintas influencias esotéricas y eso es lo que me gusta a mí, conocer mucho para sacar lo mejor de todo y poder aplicarlo. Y esto me está encantando. Si hablamos del ocultismo, podemos decir que proviene de la palabra oculto, es decir, un conocimiento escondido, reservado para ciertos grupos de estudios. Es un tanto más privativo, no es como que para todos, ¿no? Históricamente implica sistemas más estructurados, iniciáticos y simbólicos. Los ejemplos de esto serían la alquimia espiritual, la cábala hermética, el hermetismo, el rosacrucismo, la teosofía, la magia ceremonial, la masonería, algunas corrientes gnósticas, estudios profundos de símbolos, correspondencias y espirituales.
o rituales, perdón. Históricamente, muchas de estas enseñanzas se transmitían dentro de escuelas o de fraternidades especiales que tenías que cumplir, inclusive hasta la actualidad, ciertos requisitos para poder ingresar. Y aunque todas estas corrientes que te he mencionado están relacionadas, no son exactamente lo mismo. Durante muchos años yo exploré distintas corrientes, leí sobre metafísica, energía, leyes universales y diversas herramientas espirituales. Y todo eso formó parte de mi camino. Pero con el tiempo comprendí que conocer las herramientas espirituales no es lo mismo que desarrollar la conciencia. Puedes saber mucho de energía, puedes conocer muchos decretos, puedes entender símbolos, enseñanzas, pero si eso no se transforma en la forma en lo que vives, en la forma en la que amas, en la forma en que reaccionas, tomas tus decisiones, entonces sigue siendo un conocimiento acumulado. Por eso hoy veo el esoterismo y el ocultismo como posibles caminos de exploración, pero la espiritualidad verdadera comienza cuando llevas lo aprendido a tu vida diaria. Si lo observamos como un camino, muchas personas recorren algo parecido a esto. Van de la religión al esoterismo y luego pueden pasar a una espiritualidad madura. Primero reciben creencias externas, luego exploran las herramientas, símbolos, conocimientos esotéricos y finalmente descubren que la pregunta más importante no es qué técnica utilizo, con cuál me quedo, sino es cómo vivo, cómo aplico todo lo que sé en el día a día. Y voy a concluir con una frase que me encantó, que es que la espiritualidad no se mide por cuánto sabes sobre energía o metafísica, se mide por cómo respondes cuando la vida te desafía. Si este video resonó contigo, suscríbete al canal y además te invito a unirte a mi newsletter Esencia Flow, donde cada semana comparto reflexiones, herramientas, aprendizajes para ayudarte a vivir una espiritualidad más consciente, más práctica y más humana. Te dejo el enlace en la descripción. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Y te recuerdo compartir este video porque lo bueno se comparte.